siguiente es fácil. Además, algunos ya lo conocen. Con Garima les hablé acerca de cuál es tu actitud ante la vida. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu actitud con tu actitud ante la vida? En algún aspecto de tu vida te sientes culpable porque sientes que no eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena. En ocasiones has metido la pata y la has regado. Es un hecho, no es una pregunta. Es una afirmación. La has regado, has metido la pata y la has cagado. ¿Cuál es tu actitud cuando eso sucede? Te quejas en ocasiones porque la gente te trata con demasiada dureza o rudeza. En ocasiones se molestan conmigo porque tenías expectativas de que te hablase o te dijese algo en concreto y simplemente fui seco en mi forma de expresar. Y les parece que eso es ser duro. ¿Sabes quién es la persona más dura contigo que existe? Tú. Respira. No me gusta decir que tú eres tu peor enemigo. Hay quien lo dice, no estoy de acuerdo. Porque enemigo implica algo contra el que hay que luchar y vencer. Y yo no les enseño a luchar y a pelear contra ti mismo, sino a hacer las paces. La persona más dura contigo mismo eres tú. Y ahí es donde confunden la severidad con la dureza. Cada vez que te equivocas, cada vez que cometes un error, cada vez que no te sientes lo suficientemente bueno, lo siguiente que haces es tratarte mal. Y les puse el ejemplo. Piensa en cada vez que no te sientes que eres lo suficientemente bueno. ¡Pum! La culpa apareció. Y te empezaste a sentir mal. Y algunos ya empezaron a... ¡Hey! ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa ante la vida? ¿Dónde quedó tu experiencia de Garima y lágrima? Esa no es la actitud con la cual debes afrontar tu experiencia como individualidad. Con lágrima empieza a suceder la encarnación de esa conciencia. ¿Qué es lo primero que sucede cuando esa conciencia se encarna? Individualización. ¿Acaso no es obvio? Individualización. Con el quinto Siddhi, esa individualización comienza. Porque empieza esa identidad, esa definición de los potenciales, sí. Así que esa individualidad comienza ahora. La cuestión es cuál es tu actitud ante esa individualidad. Y generalmente la actitud es la de ser duro contigo mismo, en lugar de entender que estás en un proceso de aprendizaje, en un proceso de evolución. De la misma forma que hace un rato les hablaba que tú no eliges enfadarte, tampoco eliges equivocarte, tampoco eliges meter la pata en la vida, tampoco eliges no saber cómo ser una buena madre o un buen padre o un buen empleado. Así que, ¿qué tan culpable eres de ello? Eres responsable, pero no culpable como tal. La individualización que sucede aquí ¿cómo se llama? Ego.
El ego es tu individualización. El ego es cuando ánima, que es lo más pequeño, despierta la grandeza, que es mágima, se empieza a densificar y ahora viene para acá. Y acaba de nacer el ego, la individualización. El ego no es algo malo que debas destrozar y destruir. No hay forma de liberarse del ego, es un completo error de entendimiento. Esa idea de destrozar el ego es porque no sabes lo que el ego es. Porque si lo entendieras no tendrías esa reacción. Les he explicado, si esto, es más grande que se vea en el vídeo, no hay forma de representar a Dios o el origen de la creación, así que así es como me gusta hacerlo, algo raro, indefinido, misterioso, místico, que no tienes ni idea de qué es. Y de ahí, que no sabemos muy bien qué es el gran misterio, en esto es la experiencia, por así decirlo metafóricamente, de ánima mágima. Cada partecita y la totalidad. Y ahora eso empieza a garima, densificarse, hacerse denso, denso, denso. Y a través de esa densificación aparece este lágrima, la lluvia, el venir. Y ese lágrima continúa viniendo, viniendo, viniendo. Hasta que aparece la naturaleza o el ser humano, que somos nosotros. Ahora, si tienes una alberca llena de agua y quieres separar una parte del agua de la alberca, necesitas algo con que separarlo. Supongamos que utilizamos un cubo, una cubeta roja, y ahí a través de ese cubo, esa cubeta, separas una parte del agua. Lo primero que te pregunto es, ¿el agua que está dentro de la cubeta no es la misma que la que está en la alberca? Sí, el agua es la misma. Pero ahora ese agua está separada porque hay una cubeta que la sostiene. ¿Entienden esto? ¿Qué sucede si quitas la cubeta roja? Que el agua de dentro se vuelve a la alberca y deja de estar separada. Se vuelve a mezclar con el agua de la alberca. Así que si quieres mantener ese agua separada de la alberca, tienes que mantener la cubeta a fuerza. ¿Entienden esto? De igual forma, para que este proceso de densificación se mantenga, necesita un contenedor. ¿Okay? No es una cubeta, la cubeta es una metáfora. ¿Okay? No estamos encubetados. ¿Okay? Pero sí necesitamos un contenedor que nos contenga. Es parte de la letra B. Tu cubeta. Y el objetivo de esta cubeta es contenerte. Como ves. Este contenedor, la cubeta, es lo que tanto odias en la vida. El ego. Tu ego. Tu ego es el contenedor. Así que primero, para tu sorpresa, esto que está aquí es lo que llamamos el alma. Esto es el alma, esto es lo divino y esto es la naturaleza. Divino, alma, naturaleza.
Entonces, primero, para tu sorpresa y humillación, sí, tu alma tiene ego. Así que, ¿quieres acabar con tu ego? Ni siquiera matándote o muriéndote vas a acabar con él, porque tu alma sigue teniendo ego. Si esto, para pasar de aquí a aquí, sigue siendo un proceso de más densificación todavía, significa que aquí tienes esta cubeta, pero porque aquí estamos más densos todavía, metafóricamente hablando, es como si hubiese una segunda cubeta, un segundo ego. En realidad no son dos egos, no es que tengamos dos egos. Es que este ego, por así decirlo, el contenedor, tiene una cantidad de permeabilidad y de porosidad. Y según se va densificando, ese ego se va haciendo cada vez más, mejor dicho, cada vez menos poroso para contener más y más denso. Pero este ego y este ego es el mismo. Es solamente, al igual que tu alma se densifica, tu ego se densifica. Lo pongo como si fuesen dos egos para que entiendan que de aquí a aquí sucede este proceso de densificación, que sigue siendo exactamente lo mismo, ego. ¿Qué tan malo parece ahora tu ego? Si quitases esta primera cubeta, lo que sucedería es que el agua regresa a la alberca, a esta alberca. Dejarías de estar encarnado. No estarías ascendido, no se equivoquen. No he puesto mi mano aquí, he puesto mi mano aquí. ¿Okay? Así que la muerte no te libera del ego y no es una garantía de ascensión. Si no tuvieses este ego, ¿qué sucedería? Esto haría y se disolvería, regresaría a un estado de ánima o de magia. Observen y sean honestos. ¿Cuánto de ti estás sintiendo y diciendo, eso es lo que quiero? Obsérvalo y respira. Observa cómo hay una parte de ti que acaba de despertar y decir, por eso tengo que acabar con este ego, quitarlo para regresar. Y acaba de darle una patada a la enseñanza de Garima. Porque Garima es estar en paz con la densificación. Lágrima es estar en paz con cómo esta conciencia viene. Lágrima es una vez que estás aquí, no hay bronca, no hay problema, porque lo que te mueve es el amor, la compasión, la virtud y la paz. ¿Qué tan difícil puede ser la vida? Pero ahora empezamos a contemplar de lo que estamos hechos y quiero que encuentren esa parte de ustedes que dice, ojalá y me pudiese quitar mis dos cubetas para regresar a mi alberca. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Respira. Esa parte es la que provoca tu rabia, tu odio y tu coraje hacia ti mismo. Por eso odias a tu ego. Pero la realidad es que no odias a tu ego. Solo estás decepcionado. Solo estás decepcionado. Porque donde te gustaría estar es aquí, no aquí. ¿Amén? Así que lo que estás es decepcionado porque crees que alguien te echó del Edén, porque cometiste el pecado original o porque quién sabe qué. Que Dios te echó porque no eres suficientemente bueno y aquí estás castigado. ¡Ey, no! Estás en Garima. Lágrima es tu gasolina. Eso es lo que te hace ser tan duro contigo mismo. Culpar a tu ego,
a este o a este es el mismo, culpar a tu ego por estar aquí. Ser duro con tu ego. Entonces te haces duro contigo mismo. Y la evolución se convierte en: voy a hacer todas mis integraciones emocionales para ya no sufrir nunca más. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Solamente arranca la siguiente mala hierba del jardín. Solo haz tu siguiente integración. Pero ¿qué es esa idea de cuándo habré terminado de evolucionar? ¿Se dan cuenta que a veces tenemos esa idea de cuándo habré terminado de evolucionar? ¿Estás de acuerdo con que tú estás evolucionando? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con que todo el mundo está evolucionando? Entonces nadie evoluciona. No existe la evolución. Solamente existe la evolución desde la separación de que algo puede no evolucionar. Pero si nada no puede no evolucionar, ¿cómo puede algo evolucionar de hecho? Respira. Desde el punto de vista de la separación, decimos y afirmamos que estamos evolucionando y hasta lo medimos en pasos. Nosotros hablamos de los 22 pasos de la evolución. Pero desde el punto de vista divino, todo está en evolución, por tanto nada lo está. Entonces, ¿cómo evolucionamos? ¿Al estar encarnados o al estar en el alma? ¿No? Primero, hay evolución porque no la hay. O no la hay porque todo está en evolución. Así que, ¿cuándo vas a terminar de evolucionar? No sé, nunca has empezado. ¿Cómo puedes terminar? Ese deseo de querer convertirte en un Buda, en un avatar, una parte es noble. Otra parte es tu desesperación por regresar a la alberca. Mientras lo que te mueva a querer ser un Buda o un avatar sea tu desesperación por llegar aquí, nos vemos en la siguiente vida. Porque no estás entendiendo la experiencia de Garima y de Lani. Y quieres pasarte a la última, Hanumimatman, sin haber tranquilamente digerido Anima Mahima Garima Lagima, y el que les estoy introduciendo. ¿Entienden esto? Ahora vamos a dar un paso más allá. Bien. ¿Cómo lo enfoco? Estoy tratando de buscar la forma más fácil de provocar ese despertar. ¿Dónde está la creación? ¿Dónde está sucediendo la creación? Nosotros ahora mismo estamos en México, México está en América, América en el planeta Tierra, sistema solar, bla, 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 bla. Ok, cuando llegas a la galaxia y al universo y al cosmos, ¿dónde está sucediendo la existencia? ¿Dónde está sucediendo esto? ¿Dónde está desde Keter hasta Malkut para los cabalistas? La respuesta es dentro. ¿Dentro de qué? Dentro. Sin definición de qué es ese dentro como tal. Por el momento, lo único que podemos afirmar es que todo está sucediendo. Porque es una realidad. Todo está sucediendo y somos conscientes de que todo está sucediendo.
Ahora, ¿de qué está hecho ese todo? Si en tu casa solo tienes zanahoria, ¿qué vas a comer todos los días? Zanahoria. Cocinadas crudas, fritas, guisadas a la plancha o en licuado. Pero todo lo que vas a comer son zanahorias. Y todo lo que vas a mear y cagar son zanahorias porque es lo único que comiste. ¿Están de acuerdo? El origen de la creación, llámese Dios, Brahma, Heye, como lo quieras llamar. El origen de la creación, ¿están de acuerdo con que es uno? El origen de la creación no pueden ser dos cosas, porque entonces tendría que haber una que hubiese generado esas dos cosas. Así que el origen de la creación solo puede ser una sola cosa. ¿Me siguen hasta aquí? Si en el origen solo había una cosa, si Dios solo tenía una materia prima que era sí mismo, ¿cómo pudo crear el mundo? ¿Cómo creó un mundo de diversidad tan variado, tan diferente, personas, animales, insectos, plantas, sillas, ordenadores? Si la única materia prima que tenía era sí mismo. La respuesta es, solamente pudo utilizarse a sí mismo, porque es lo único que había. En la Biblia te dice, y Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues si se parece a mí, hacemos el efecto contrario. Me creó a su imagen y semejanza, por lo tanto Él se tiene que parecer a mí. Y ponen a Dios como un señor con barba blanca, vestido de blanco, en el cielo esperándote. No, eso no es lo que quiere decir esa metáfora. Dios te creó a su imagen y semejanza significa, Dios solo tenía zanahoria. Y solo te pudo crear a través de zanahoria. Porque es la única materia prima que tenía. Dios solo te creó, solo pudo crear a través de agarrar un trozo de sí mismo y moldearlo. Y darle forma para poder contenerlo. ¿Recuerdan cuando eran niños y jugaban con plastilina? Y tú agarrabas, te daban ese trozo de plastilina azul al principio y era un rectángulo cuadrado aburrido. Y tú de ahí agarrabas un trozo de esa plastilina, la separabas y le dabas forma de perro. Y cuando tenías la forma de perro, y ibas a ver a tu mamá todo contento, no le decías, mira mamá este trozo de plastilina a la cual le he dado forma de... No, le decías, mira mamá, un perro, guau, 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 guau. Y tu madre jugaba, un perro. Luego hacías un gato y empezabas el perro con el gato, guau, miau, miau, guau. Pero la realidad es que ese perro o ese gato no eran reales, como tal. Mejor dicho, sí eran reales, pero estaban hechos de plastilina. Era plastilina. ¿Entienden? ¿Cómo Dios pudo crear manzanas, peras y papayas si solo habían zanahorias? No lo hizo. Solamente agarró una zanahoria y la moldeó y le dio forma de pera, pero sigue siendo una zanahoria, porque no había otra cosa. Solo agarró la zanahoria y le dio forma de papaya, pero dentro sigue siendo zanahoria, porque es lo único que hay. Y luego él se dijo a sí mismo, mira, una manzana, una pera, un kiwi, juguemos. Así es como la creación sucedió, a través de tomar esos trozos, moldearlos y decir, mira un ser humano, mira un perro, mira una vaca, mira la creación. Eso es lo que quiere decir, que hemos sido creados a su imagen y su semejanza. Eres una zanahoria.
porque es lo único que había. ¿Pueden estar de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Lo pueden entender? Al menos considerar. Ese es el motivo por el cual esto lo dibuja en el mismo color que esto y que esto. Porque esto que está aquí no es sino esto, con su contenedor que lo sostiene, con tu ego que lo sostiene. Y ahora les pregunto, si tu ego es lo que te contiene, ¿de qué está hecho tu ego? Respira. Tu ego es lo que te contiene y te sostiene y te mantiene aquí. Pero solo había zanahoria. Así que tu ego también está hecho de zanahoria. Tu ego no es sino Dios. Porque no existe otra cosa. Es lo único que existe. Respira. Si estás de acuerdo con que lo que hay en el interior es Dios, es lo divino, tu ego, que es lo que lo sostiene, sigue siendo lo mismo. ¿Cómo puede entonces sostenerlo? Una pera es sostenida a través de la piel, lo que llamamos la cáscara. Pero ¿qué es verdaderamente la cáscara? La cáscara no es sino una parte de la piel que se secó y se solidificó, pero sigue siendo del mismo que la pera. ¿Lo entienden? Cuando haces una bola de barro y de tierra y se endurece por fuera, la parte de fuera dura sigue siendo lo mismo que lo de dentro. Es solo que se secó y se solidificó. Entonces esto está mal dibujado. Porque la forma real no es que sea esto una cosa y esto otra. Esa es la forma en la que puedo tratar de representarlo. La forma en la que más precisa, en la cual lo podríamos tratar de representar, es donde la parte de dentro es más ligera y la parte de fuera se fue secando. Y solidificando. Y esta parte solidificada de Dios es tu ego. Eso es lo que es tu ego. Respira. La parte que se secó y se endureció un poquitito. Lo suficiente para contenerte, como la piel de la pera para sostener a la pera. Esto quiere decir que no existe diferencia entre tú y tu ego. Tu ego y tú son exactamente lo mismo. Tu ego, tú y Dios son exactamente lo mismo. Porque no hay nada más que eso. Tanto este como este. No lo voy a dibujar aquí, pero entendieron la metáfora. Porque la forma de perro que le diste a la plastelina, el exterior sigue siendo plastelina. No puede ser de otra cosa.
Entonces contempla, yo, mi ego y Dios son lo mismo. No hay distinción entre tú, tu ego y Dios. Y eso te permite perdonarte, dejar de ser duro contigo, porque tu ego no es malvado, tu ego no quiere destruirte. Tu ego y tú y Dios son lo mismo. Prapti. Prapti es la contemplación de que tu ego está hecho de Dios, de que tu ego es divino, como todo lo demás. Prapti. Y eso te permite, en lugar de ser duro contigo y juzgarte por todos los errores cometidos en la vida y por todas las equivocaciones y por creer que no eres suficientemente bueno en la vida, Prapti alivia esa carga porque te hace entender el ego también es divino y solo estás aprendiendo, estancado en ese sueño de la evolución. Prapti. 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 El ego es divino. Contempla primero, mi ego es divino. Para que pares esa dureza con la que te trata. Mi ego es divino. Prapti. Prapti. Tu ego no es sino la piel de la zanahoria. La piel de la zanahoria sigue siendo zanahoria. Prapti. Mi ego es divino. Prapti. Y si tu ego es divino, ¿cómo puede cometer un error? ¿Cómo puede hacer algo malo?
Parapti significa todo lo que haces es supremo. Todas tus acciones son supremas, divinas. Porque finalmente lo divino es lo único que existe. Parapti. No consideres solo tu ego, considera el ego como algo divino. Tanto el tuyo como el de cada ser con el que interactúa, todo lo que está encarnado tiene ego. Por tanto, todo está hecho de zanahoria, de Dios. Por tanto, todas las acciones que suceden son parapti. Las propias y las ajenas. Parapti. 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 El ego es divino. Todas las acciones son divinas, supremas. Por tanto, todo lo que haces es supremo. Y todo lo que es realizado, donde no te involucras tú, sigue siendo supremo. En lugar de luchar contra tu ego y pelearle, entiéndelo, abrázalo, conviértelo en parapti, donde entonces cada una de tus acciones son supremas. Parapti. 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 Y cuando todas tus acciones son supremas, cuando estás en paz y entiendes que tu ego está hecho de Dios, entonces tus deseos sufren una purificación. Y en lugar de ser kama, que significa deseo, se convierten en prakamya, deseo supremo.
porque ya no es el ego en individualidad el que está actuando, sino que es prapti, una acción divina que no estás haciendo tú, que está sucediendo a través de ti. Entonces, tus deseos se purifican. Son deseos supremos. Por tanto, empiezan a ser manifestados. Parakamya. Contemplas ahora Parakamya. Tus deseos son los deseos supremos. Parakamya. Tus acciones son supremas, ahora puedes lograr tus deseos, tus objetivos, Parakamya. Cada una de esas acciones de prapti siguen siendo el flujo de Brahma. Parakamya es Brahma, es el que está fluyendo en cada acción, en cada experiencia, en cada conciencia individual. Parakamya. Brahma es el flujo de conciencia en cada acción, prapti, en cada encarnación, lágrima, en cada densidad, garima, en todo mahima y en lo más pequeño, anima. Acciones son divinas, prapti, porque Brahma es el que fluye. Parakamya. Contemplas de nuevo ánima. Lo más pequeño de lo más pequeño. Ánima. Y como ese ánima se convierte en todo, mahima. La celebración de la inmensidad, la totalidad, mahima. Y esa totalidad densificándose, garima. Densificándose y densificándose, garima, para de forma ligera y sin esfuerzo y en libertad venir, lágrima. Y una vez que está aquí, lágrima, todo lo que ese lágrima puede hacer no es otra cosa que divino, porque ese es tu origen divino.
Así que no puedes hacer nada que no sea divino. Parapti. Parapti. Tu ego, tú y Dios son lo mismo. Parapti. Porque tu ego, Dios y tú son lo mismo. Tus deseos son los deseos de Brahma. Y los deseos de Brahma son los tuyos porque solo hay un flujo de conciencia que es Brahma. Prakamya. Dios es lo único que fluye. Brahma. Prakamya. Prakamya. Ríndete y déjate ir. Prapti no es la separación, es la celebración de las acciones divinas. Prakamya no son tus deseos egocéntricos. La unión de tus deseos con los divinos. Prakamya. Parapti, prakamya. 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 Esto provoca el movimiento y el flujo de tus potenciales internos, el movimiento y el despertar de tu kundalini. Así que relaja el cuerpo y permítelo. Prakamya. Cada vez que dices, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En Prakamya, tu voluntad y la de Él son la misma. Así que no impones tu voluntad sobre nadie, porque cada una de tus acciones es divina para ti. No es convertir la voluntad de Dios en la tuya. Perdón, no es convertir tu voluntad en la de Dios, sino entrar en el equilibrio y la armonía entre ambas, a través de esa humildad que te es dada a través de entender que tu ego es divino. Prakamya. No satisfago mis deseos
deseos son satisfechos. Luego, mis deseos no son satisfechos. Los deseos son satisfechos. Porque Prapti Prakamya no es solo acerca de ti, sino acerca de todos, donde tú eres parte de ese todos. Prakamya. Brahma es la fuente de conciencia fluyendo en todo. Prakamya. No necesitas ser parte de ello de forma egocéntrica, porque ya está fluyendo. Tú no haces que Brahma fluya. Brahma fluye, punto. Es un hecho. Y tu opinión al respecto no cambia la verdad. Y cuando estés de acuerdo o no, no cambia la verdad. Que Brahma es el que fluye en ti, en tu interior, en el interior de todo y cada ser, cada experiencia consciente, cada forma de existencia. Soy el fluir de Brahma y su voluntad. Soy el fluir de Brahma. En este cuerpo. Así que si Brahma te fluyó y te creó así, ¿quién eres tú para llevarle la contraria? Prakamya. Respira profundo. Prakamya. Anima Mahima Garima Lagima Prapti Prakamya.
cualquier metáfora que les explique, entiendan que es errónea. Son formas en las que trato de inspirarles. No se queden en las metáforas que uso, sino en las experiencias que cada metáfora les guía. Les expliqué esto de una manera. Vamos a contemplar de otra manera. Donde en lugar de contemplar esa densificación de la que les hablaba hace un momento, Brahma, ¿qué es esto? Lo que hace es estar en acción, prapti. Y a través de esa acción, Brahma empieza a fluir. Brahma es la fuente de conciencia que fluye en todo. Y no es un proceso de densificación como tal, literal, sino es el fluir de Brahma. Brahma está fluyendo en todo. Y en algunos lugares, por así decirlo, ese fluir de Brahma se hace más intenso que en otros lugares, que es más sutil. En estos lugares donde el flujo de Brahma es un poco más denso, es un poco más compactado, lo suficiente para que la parte exterior de ese flujo se solidificase un poquitito. Ahí aparece tu alma, tu conciencia individual y tu ser humano. Así que, metafóricamente hablando, la cubeta no es sino ese fluir de Brahma, que sigue estando hecho de Brahma. Es Brahma fluyendo y en algunos lugares se densificó. Porque la realidad es que Brahma es todo esto. Porque no hay nada que no lo sea, si solo hay zanahoria. ¿Entienden esto? ¿Cómo sucede? Prapti es el quinto siddhi. Para significa supremo, algo muy elevado. Por eso la palabra nama es saludar. Y cuando queremos decir que ese saludo no es solamente un hola, sino es un saludo con más devoción, con más implicación, decimos pranama. Y ahí tienen tat pranamami sada shivalinga. Donde nama significa saludar, mi significa yo soy el que saludo, y para es la forma en la que estás saludando.
Tat Pranamami Sada Shivalinga significa yo saludo de forma suprema al eterno Shiva, Sada Shivalinga. Entonces, pra es la sílaba de lo supremo, lo más elevado. Ti significa lo que hace, las acciones. Por tanto, todo junto, prapti, significa tus acciones son supremas. Son supremas. Donde ya luego no lo dejas en tus acciones, sino las acciones son supremas. ¿Quién es el que hace las acciones? Tu ego, tú y tu ego. Por lo tanto, por eso prapti quiere decir tu ego es divino. Porque es el ejecutor de las acciones. Prapti. Y lo único que hay es Brahma, Dios. Por tanto, aquí te está diciendo el que actúa es lo supremo, Brahma. Tu ego es supremo, divino. Prapti. ¿Vale? El sexto, Parakamya, donde volvemos a tener un para que nos está implicando que de nuevo hay algo supremo. ¿Qué es lo supremo en esta ocasión? Kama significa deseo. ¿Qué es un deseo? Un deseo es lo que te motiva en la vida, lo que te mueve. Tu deseo por verte joven es lo que te hace irte al gimnasio y cuidarte. Tu deseo por verte bien es lo que te hace hacer dieta. Tu deseo de ascender es lo que te hace practicar espiritualidad. ¿Okay? Así que kama significa deseo y es lo que te mueve. Muy parecido como en hebreo, cuando contemplamos al arcángel Camael, que es el arcángel de la fuerza, del poder, del movimiento. Así que, si Kama es deseo y Pra es supremo, Parakamya significa ahora tus deseos ya no son tuyos. Tú ya no tienes deseos. A partir de ahora, tus deseos son supremos. Lo cual hace friquear al ser humano. Prapti y Parakamya hacen friquear al ser humano, porque ya no eres tú como individualidad y como ego haciendo lo que te salga de las narices, sino que Prapti es Brahma actuando. Y ya no son tus deseos egocéntricos de lo que tú quieres, sino que es como Brahma fluye en su voluntad y en sus deseos. Parakamya. Por eso hemos estado trabajando la parte egocéntrica que te mueve. Por eso hemos estado trabajando toda esa parte. Para que puedas llegar a ese punto en donde Prapti es Dios actuando. ¿Recuerdan? No eres tú el que está escribiendo en este momento. Las notas están siendo escritas. Para que pudieras entender que cuando actúas no eres tú actuando. Primero, la acción está sucediendo. ¿Y cómo está sucediendo esa acción? Obvio, Prapti. Brahma es el que está haciendo las acciones. Parakamya, tus deseos no son tuyos. Ya más. Esa es la clave. Esa es la clave para poder satisfacer tus deseos. No son tuyos. Primero, son deseos. Segundo, Parakamya. Deseo divino, supremo. Si tratas de forma egocéntrica de que los deseos de Brahma sean lo que tú quieres, es porque perdiste tu estado de Prapti, porque muy probablemente lo que te está moviendo es tu sufrimiento, perdiste tu lágrima, porque muy probablemente tienes miedo a la vida y perdiste tu Garima, porque no quieres relacionarte con nadie sino hacerlo tú a tu manera, perdiste tu Mahima, porque no tienes conciencia.
Si en lugar de eso haces ánima más y magari, malagima para ti, llegas a prakamya, y la parte de ti que se siente que si no son tus deseos y más sino los de Dios, entonces ya no vas a disfrutar, ya no vas a tener lo que quieres, entiendes que es un completo error de percepción, porque aceptas abrazar la vida, calma, como una experiencia de amor, y aceptas ser movido por la conciencia, porque la conciencia es algo maravilloso, lágrima. Entonces tus acciones son Dios actuando en ti. Y esto corresponde con la primera verdad de la invocación de la verdad. Soy un acto divino de Dios en mi cuerpo. Prapti es, soy una acción de Brahma. Prakamya, soy ese flujo y esa voluntad de Brahma fluyendo. Prapti Prakamya es esa invocación. Soy un acto divino de Dios en mi cuerpo. Luego la segunda es, soy luz blanca dentro de mí. Luz blanca fluyendo. Prakamya. En Prakamya, el ya del final, significa que tú estás involucrado, que tú eres parte de ese deseo supremo. Así que con Prakamya, lo que te enseña es a lograr tus objetivos y conseguir lo que tú quieres, porque no es lo que tú quieres, es lo que Brahma quiere. Cuando tu voluntad y tus deseos se alinean con los de Brahma, no logras tus objetivos, los objetivos son logrados. O los deseos son satisfechos. ¡Yujú! Respiren, relájense. Se acabó. Primero 6 CD. En el primer día de clase que vamos a hacer mañana. Como vieron, es mucho más trascendental. En este casi todas las cabezas estaban, hasta los que estaban tratando de no trascender. ¿Cómo dijo que era para...? Estamos contemplando más y más arriba. Y está bien, relájense, ríndense y déjense caer en la meditación trascendental y contemplativa. No sé cuál fue la experiencia de ustedes en esta ocasión. La forma en la que experimenté Prakamya fue una sensación de humildad tremenda, de rendición absoluta, donde te quitas gran parte de la carga que hablaba Flor antes de que todo lo que tengo que hacer, ¿no? Las cosas son hechas y no eres tú quien lo está haciendo. Cuando tus acciones están alineadas con las acciones de Brahma, no llevas ninguna carga. Esto es lo que estás haciendo, esto es donde estoy, Prapti. Con Prakamya es esa humildad de siento a Brahma fluir por mis venas, siento a Brahma fluir por mi cuerpo, por cada una de mis acciones, mis pasiones y mis deseos. No estoy solo.